Gracias le damos al Señor por tenernos nuevamente aquí para poder exponer su palabra. Le saludo a cada uno de los que nos ven a través de estos medios, que reciban un saludo muy especial y que mi Dios me los esté guardando, me los esté protegiendo y me los esté guiando por lo que Él quiere que seamos guiados. Sabemos que somos peregrinos en esta tierra. Este no es nuestro hábitat. Por lo tanto, tenemos que preguntarle a nuestro Señor cuál es su propósito para poder llegar a la meta. Así que cerremos nuestros ojos en esta hermosa hora y demos gloria y honra al que todo lo puede. Querido Padre Dios, en esta hermosa mañana que nos permites poder traspasar a través de estos medios, Señor, a los corazones necesitados, a tu iglesia, a tu cuerpo, porque tú estás edificando, Señor, sacerdotes en este tiempo, que ministremos, Señor, en tu santo templo. Sabemos que ya nuestro Señor Jesucristo pagó una sola vez, Señor, porque ya no puede haber más sacrificio que el que ya hizo Él en la cruz del Calvario. Pero ahora nos toca a nosotros como iglesia, mi Dios, poder clamar e interceder por medio de tu Santo Espíritu por esta tierra, mi Dios, por los que aún necesitan venir a tus pies. Toma lugar en esta mañana para que todo lo que se exponga, mi Dios, sea de parte tuya. Nada sea de parte del hombre, de la carne, sino que todo sea espiritual para que sea edificante, Señor, a nuestro espíritu y nuestro espíritu tome vida, Señor. Tome vida cada día hasta que, mi Dios, lleguemos a ese momento crucial cuando venga nuestro Señor Jesucristo, donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, Señor, permítenos que el tiempo que pasemos este tiempo, Señor, de caminar aquí en esta tierra, como lo hizo tu pueblo Israel, lo hagamos, Señor, con sabiduría, no sabiduría humana, sino la sabiduría que desciende de lo alto. Te doy honra, mi Dios, alabanza y adoración, y toma tu lugar desde este momento. Entrónate, Señor, en nuestros corazones, y que sea, Padre Celestial, el pan que tú has decidido dar este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado que nos escucha a través de estos medios, el Señor ha estado hablando a nuestro corazón. Tiempos de los que estamos viviendo son tiempos gloriosos en Él. Sé que estamos pasando momentos difíciles sobre la tierra, pero todo esto está escrito en la palabra. Y lo que tenemos que hacer como iglesia es seguir los pasos, pedirle a Dios la dirección, porque Él es el que da la dirección a su iglesia. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 19. El Señor me ha estado hablando de la unidad de la iglesia, de la unidad de su cuerpo. Sabemos que Dios escogió a Israel como pueblo, pero Jesucristo vino y dio su vida por todo aquel que en Él crea, dice ya. O sea que el llamado es para todos en sí, para que formemos parte de su cuerpo. Ese cuerpo es dirigido por Él. Él es el que le da la dirección. Él nos lleva a puerto seguro. Y es de aquel que quiere entregar su vida, pero necesitamos nosotros cada día ser renovados y transformados. Pero vivimos en un mejor pacto. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo. He dicho que el tiempo en que el pueblo de Israel está fuera de su nación, de su ciudad, el reloj de Dios se para y estamos en la semana 69, a punto de terminar, a llegar a la 70, en la cual será cuando Jesucristo venga por ese cuerpo, por esa iglesia. Y quiero hoy hablar de dos puntos: del pueblo de Israel y de nosotros como iglesia, a que fuimos llamados. Y dice allí en Éxodo capítulo 19 y su versículo 4, leamos desde el 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, cuando salieron ellos de una tierra de esclavitud, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. O sea que al frente estaba el monte en el cual Dios iba a transmitir el mensaje
de esa caminata que iba a tener el pueblo de Israel. Y Moisés dice en el 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Algo que he estado hablando en este tiempo es que Dios llamó a su pueblo, aquí como dice, nos llamó un reino de sacerdotes. Un sacerdote, usted, si es estudioso de la palabra, usted sabe que era lo que hacía el sacerdote. El sacerdote ministraba, llevando todo lo que Dios, todo el reglamento que Dios le había mandado en el tiempo de Moisés. Ellos presentaban la ofrenda, ellos hacían el sacrificio del pueblo cuando llevaban los animalitos para presentarlos ante Dios por los pecados que ellos habían cometido, pero habían diferentes ofrendas. Cuando yo empiezo a estudiar esto de los sacerdotes, el Señor trae a mi corazón el hablar que el pueblo de Israel se ha centrado en lo que es el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia. O sea que ahí el Señor les da una enseñanza a ellos, pero en sí a nosotros nos dice en Romanos 15 de que Él dejó estas enseñanzas, Él dejó todo esto para enseñanza nuestra. En Génesis usted sabe que Dios fue donde hizo al hombre, hizo la creación. Nos habla de la creación, nos habla de la caída del hombre en el huerto del Edén, pero nos habla de que Dios sigue buscando esa relación entre Él y nosotros, de esa comunión, porque Él desde que formó al hombre, Él en su corazón estaba el que nosotros tuviéramos una relación de comunión con Él, pero ahí sucede la caída del hombre, pero viene el Señor, nuestro Dios, y elige a Abraham, en ese tiempo era Abraham, para levantar a un pueblo donde él pudiera reinar. O sea, en sí el Señor siempre ha estado interesado por la humanidad, por usted y por mí, pero sucede algo que el pueblo de Israel, como le dije, Dios escoge su pueblo en Génesis, da las instrucciones. Nace, usted sabe, Isaac, Jacob tiene sus 12 hijos, esos 12 hijos son los que quedan cautivos en Egipto, o sea, los hacen esclavos en Egipto, y de ahí se forma la nación de Israel. Ese pueblo que Dios escogió desde el principio, no porque fuera el mejor, sino porque a Dios le plació. Da una caminata, y Éxodo nos habla de la salida de Israel, de la esclavitud, pero tienen que pasar por un desierto, tienen que caminar por un desierto donde van a encontrar enemigos allí, pero Dios es la provisión para sus vidas. Y aquí en Éxodo, donde leímos, el Señor le dice a Moisés que les hable acerca de lo que Él quiere de ellos, y dice: vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea que el Señor, ustedes saben que el águila, cuando los aguiluchos ya tienen el punto de tener que salir, ella los tira, pero no los deja solos, sino que ella está abajo para poder ¿qué? Recogerlos. Así el Señor con nosotros dice que nos ha sacado con alas de águila. Quizás a veces tenemos el temor de las caídas, pero el que nos sostiene son las alas de ese Dios grande y maravilloso. Y dice aquí: y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído aquí, a mí. Ahora pues, si diereis oído, o sea, una de las advertencias es que usted sepa escuchar. Muchas veces nosotros somos muy prontos para hablar,
tardos, somos muy, y no escuchamos, hablamos muy rápidamente, y dice la palabra que seamos prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos. El pueblo de Israel, Dios le estaba dando una regla, y era que ¿qué? Que tuviera oído a lo que Dios, a las instrucciones, porque Dios nos da instrucciones a través del manual de nuestra vida, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y dice, y vosotros, dice, pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es toda la tierra? De nuestro Dios celestial. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Desde aquí el Señor traza que su pueblo sería un reino de sacerdotes. Eso, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a Primera de Pedro, en su capítulo 2 y su versículo 9, el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, o sea que Dios nos ha escogido. Real sacerdocio, ¿qué quiere decir eso? Un reino de sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas a su luz admirable. En un pasado nosotros andábamos en oscuridad, en tinieblas, pero ahora cuando yo leo esto, yo me traslado a Isaías 60, donde verdaderamente nosotros tenemos que brillar, porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes del que nos llamó. Usted y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Como iglesia, nosotros tenemos que cumplir el mandato, el mandamiento que Dios nos da, y es de que nosotros somos un reino de sacerdotes. Para usted poder entender esto, usted tiene que ir y estudiar qué es un sacerdote, cómo llamaban a los sacerdotes y qué era lo que hacían con los sacerdotes. Recuerde que ellos tenían que ser lavados con agua. Luego tenían que colocar una vestidura. Hablamos del sumo sacerdote Josué, que cuando se presentó después del retorno de Babilonia a su pueblo, el sumo sacerdote que venía de ese cautiverio, Satanás se presenta ante Dios y muestra y le dice cómo está de vestido el sumo sacerdote, porque Satanás siempre trata de acusar a los hijos de Dios. Y Dios dice, Jehová te reprenda. Satanás, Jehová te reprenda. La manera como Dios habla. Nosotros hemos fallado, como les dije en Oseas, porque dice que el pueblo perece por falta de conocer a Dios. Queremos conocer a Dios, pero no queremos indagar, estudiar, como lo hizo Esdras. Esdras fue un escriba que verdaderamente primero dice que aplicó la ley a su vida para luego exponerla. La iglesia es una iglesia trascendental, una iglesia de cambio. Pero en sí nosotros tenemos que saber cuál es el propósito de ella. Y el propósito de la iglesia era llevar a cabo lo que es la ministración de su palabra y de su verdad. Les he dicho, ya estas serán varias veces, a veces dice uno, ¿por qué repite tanto las cosas? Porque quizás muchas veces no se nos queda. O la escuchamos, pero de oídas, como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, necesitamos verlo. Y dice la palabra de Dios, donde estábamos leyendo, que Dios nos llamó a ser ¿qué?
real sacerdocio, sacerdotes de su pueblo. No solo a Israel, sino que también con nosotros. ¿Y cómo es un sacerdote? Le dije, los sacerdotes pasaban por el lavamiento del agua, luego colocaban la vestidura, una vestidura adecuada, y los ungían. El ministro de Dios tiene que presentarse ante Dios con vestiduras limpias, como Josué, que le dijo a Dios, quítenle las vestiduras viles, quítenle todo lo que es el pecado en sí y colóquenle vestiduras nuevas, que son las vestiduras de justicia que habla la palabra. Usted y yo, ¿cómo nos vamos a vestir con vestiduras de justicia si no tomamos tiempo para la palabra de Dios? Amada iglesia, estamos en un tiempo crucial, que aquel que escudriña la palabra de Dios es el que va a poder sobrevivir a los acontecimientos que se den a cabo en la tierra. No vengo yo a decir, mañana va a suceder esto, pasado va a suceder esto. No, Dios me guarde de hablar una palabra que venga de mí misma, porque yo voy a dar cuentas con Dios. Yo hablo porque dice que la palabra, esta palabra, es la palabra profética más segura, y la palabra nos habla de los acontecimientos sobre esta tierra, pero manda a su iglesia a estar alerta, a estar vigilante. Y no sé si la última vez que hablamos, yo leía en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, donde Dios dice en el 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros estamos en ese tiempo en el cual estamos en la era del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir una vida de comunión, de intimidad y de relación con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Apartando nuestro tiempo. Les hablé de que tenemos que hacer una morada, un aposento alto, donde estemos como los apóstoles, unánimes, perseveraban en el templo. Cuando vino el Espíritu Santo y llenó aquellos 120 que estaban en ese aposento. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él nos hará entender los tiempos de los cuales estamos viviendo, pero si usted no tiene una intimidad ahora con Él, usted corre peligro, yo corro peligro. Es tiempo en que usted y yo concienticemos y verdaderamente indaguemos la palabra de Dios. ¿Recuerda usted quién indagó sobre los tiempos? Y fue Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero él estuvo cautivo en el palacio del rey. Él era un profeta, pero un profeta firme, porque si usted recuerda, ellos tenían convicción, ellos sabían en qué estaban parados en el fundamento de la verdad. Y cuando uno está parado en el fundamento de la verdad, no es removido por nada. Se acuerda que Daniel y sus amigos, a sus amigos le dijeron que si no se doblegaban ante aquella escultura, iban a ser metidos a un horno de fuego, y ellos tenían una convicción firme. En ellos había firmeza, porque ellos llegaron a conocer a ese Dios tan grande y tan maravilloso. ¿Sabe, iglesia? Usted y yo necesitamos tener convicción de nuestra vida en Cristo. Nuestro fundamento tiene que ser Cristo, inamovible. No tenemos que movernos de esa firmeza. Así lo hicieron estos 3 varones
se mantuvieron firmes y dijeron, sabemos quién nos puede salvar. Pero si no fuese así, a ellos no les importaba. Ellos no estaban dispuestos a doblar rodillas ante dioses que no eran los verdaderos. Y los metieron al horno. ¿Y quién los guardó? Dios mismo, porque aparecieron 4. Esos son los hombres y mujeres de hoy que van a poderse mantener de pie ante las circunstancias. Y algo que el Señor ha hablado a mi corazón es que nosotros, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca crea que le hay, y Él es galardonador de los que le aman y los que le buscan. Cuando usted viene y pone una petición ante Dios, ha entrado en mi corazón la convicción de que yo tengo que creer que mi Dios ha tomado mi petición y Él sabe en qué momento Él va a traer respuesta a mi vida. Pero cuando yo me levante de esa oración, yo tengo que levantarme en paz y en quietud. Pero si me levanto de la misma manera, es porque en mí no hay fe. Dice el Señor que nos acerquemos a Él con un corazón limpio y en certidumbre de fe. Hebreos habla mucho de la fe. ¿Por qué le hablo esto? Porque Dios está hablando que Él está removiendo cimientos en la tierra para que su iglesia pueda entender y comprender que es tiempo de rendir ese tiempo a Él, ese servicio a Él, de ese reino de sacerdotes. El sacerdote tenía que llevar a cabo el sacrificio, lavarse las manos y entrar al lugar santo. Y en ese lugar santo estaba un candelabro. Y ellos tenían que ministrar el aceite de ese candelabro, entrar en la mañana y entrar en la tarde, y ver si ese candelabro tenía el aceite. No podía dejar de fluir el aceite, porque si se apagaba la luz, se oscurecía todo ese lugar y ya no había revelación. Porque ese candelabro alumbraba a esa mesa de los panes de la proposición. Y asimismo había un altar allí, un altar de incienso, que era la adoración que presentaban los sacerdotes. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Mas ahora usted, por medio de Cristo, que rasgó el velo de su carne, y nosotros que nos identificamos con Él en ese sacrificio, porque si Él rasgó su carne, nosotros también hemos rasgado nuestra carne y hemos muerto a nosotros para ser vivificados en Él y poder entrar cada día. ¿A qué? A ministrar. El sacerdote era el representante del pueblo. El sacerdote era el que llevaba la ofrenda por los pecados del pueblo y por él mismo. El profeta no. El profeta era la voz de Dios para el pueblo. ¿Qué le estoy diciendo, amada iglesia? Que usted y yo tenemos una gran responsabilidad. La iglesia no consta simplemente de que usted vaya cada domingo a la iglesia y se siente y salga y siga su vida cotidiana. El verdadero Hijo de Dios sabe cuál es su llamado y qué es la iglesia en sí. La iglesia es aprender de Dios por medio de su palabra e interceder, como les dije la otra vez, que no existe grupos de intercesión, sino que toda la iglesia es llamada a interceder. Si realmente nosotros tomamos la palabra de que somos un gobierno de sacerdotes, entonces usted y yo ahorita deberíamos de estar unidos, como lo dice Hechos
capítulo 1, donde dice que cuando ellos vieron que Cristo ascendió, ellos regresaron, en Hechos capítulo 1 dice, ellos regresaron al aposento alto. Vea, iglesia, que no solamente es el Antiguo Testamento que habla de reyes y sacerdotes, sino que nos habla a nosotros como su iglesia. Usted es responsable de mantenerse en una vida activa con Dios. ¿Por qué cree usted que Dios nos aisló por un tiempo? Porque Él estaba llamando nuestra atención a que nosotros pudiéramos conocer verdaderamente si estábamos parados en esa roca firme que es Cristo, como lo estaba Daniel. Daniel fue llevado al foso de los leones, pero él se mantuvo firme en la fe, en quien había creído, y no vaciló. Cuando le dijeron, tú no puedes estar orando. Él oraba 3 veces al día. Él presentaba su oración a Dios. Eran hombres con convicción, hombres que oraban, que tenían una comunión con Dios todo el tiempo. Y eso no los hacía cualquier cosa, como que a mí me dijeran, si tú no dejas de orar, te voy a hacer esto. Quizás en mi carne, si no estoy firme, yo dejo de orar. Por eso les digo que usted y yo fuimos llamados a estar en comunión con Dios y presentando ¿a quién? Al ser humano ante Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos. Eso hace el sumo sacerdote y dice aquí en Hechos capítulo 1 y el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban los discípulos, ahí está el nombre, entraron al aposento donde ellos moraban. Usted no debe ser un hijo de Dios que solo se acuerda de Él el día jueves, el día miércoles o el día domingo. Usted tiene que ser un hijo que está en constante comunión con Él 24 horas al día. Dios nos manda a la iglesia a que vuelva al pacto con Él. ¿Por qué? Porque la iglesia, más que todo, se volvió muy materialista, muy humanista, muy intelectualista, regido por su intelecto, por su humanidad. Y la iglesia no es eso, la iglesia es espiritual. La iglesia fue llamada a lo espiritual, a tener una relación con su Señor todos los días. Si usted no ora o no tiene una comunión con Dios, ya di yo un estudio sobre esto, que orar no es que yo esté doblada con mis rodillas todo el día. Orar es comunicarme con Dios 24 horas. Hago mis quehaceres, pero en cada cosa que estoy haciendo, mi pensamiento está en Él. Voy al market y miro las cosas, mi pensamiento está en Él. Estoy hablando en mi corazón con Él. Y les dije que en un momento de esos, mi Señor viene y nos ministra y nos pone a interceder. Usted fue llamado a interceder, a orar, a tener comunión con Dios. Y un intercesor es aquel que se pone en la brecha. Pero se pone en el lugar de la persona o del pueblo o de la nación, como lo hizo Moisés. Moisés dijo, no, Señor, ¿por qué las vas a destruir? Los sacaste, ¿y qué van a decir ahora si tú los exterminas aquí en el desierto? Él intercedió porque amaba al pueblo. ¿Por qué Dios escogió a Jeremías? Porque Jeremías fue sensible. No escogió a un hombre rudo para hablarle a su pueblo, sino que escogió a un hombre que iba a tener compasión de su pueblo. Y por eso se le llamó el profeta llorón, porque Jeremías lloró mucho por su pueblo. ¿Cuánto usted y yo hemos llorado por los nuestros? ¿Cuántas veces hemos sentido el dolor
ajeno. A veces somos tan egoístas que nos encerramos en yo y solo yo. Cuando usted tiene un llamado de ser un reino de sacerdote, a clamar, a interceder en este tiempo, porque dice que la tierra gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no hay para cuando se levanten. Porque nos hemos acomodado ¿en qué? En comer comida masticada ya. Porque no queremos nosotros, no estoy hablando mal, pero estoy diciendo que solo nos gusta ir a sentarnos. Pero ¿qué de nosotros nuestra responsabilidad? Porque Dios nos llamó a congregarnos y a escuchar la palabra, pero esa palabra es para accionarla. O sea que esa palabra que usted llega y escucha, usted la tiene que procesar en su corazón e ir a su casa y seguir comiendo la palabra y ponerla por acción y no ser oidores olvidadizos. Porque si somos oidores olvidadizos, ¿qué quiere decir? Que en estos tiempos vamos a decaer. ¿Cuántos en este tiempo dejaron de tener una relación con Dios porque no estaban acostumbrados, porque no se les enseñó lo que era un sacerdocio? Porque no se les enseñó a ser determinados en Cristo. Porque usted y yo tenemos que ser determinados en Cristo. Que nuestro fin es Él. No las circunstancias, sino Él. Que Dios nos ayude a entender esto, porque dice que estaban los apóstoles, regresaron y subieron al aposento, entrados, o sea que entraron y subieron al aposento donde moraban, donde vivían. El 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿En qué perseveraban los apóstoles? En la oración. Hombres de oración, mujeres de oración. Entonces, estaremos mal al decir que no debe de haber grupo de intercesión, sino que toda la iglesia debe ser llamada a interceder, a orar, a perseverar en la oración. Si hay un ministerio de niños, que ahora en las iglesias hay ministerios, que no lo habla la Biblia, pero si hay un ministerio de niños es para que usted le enseñe a ser un sacerdote. A las mujeres, enséñeles a ser sacerdotes. A los varones, enséñeles a ser un sacerdote. Que tienen que buscar la presencia de Dios y estar unidos en un mismo espíritu. Mi Dios es bueno y por su misericordia es que estamos y todavía nos habla. ¿Quién fue uno de los que se estaba durmiendo en Samuel? Si vamos a Samuel, la primera de Samuel. Usted en el capítulo 3 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel llegó a ser un sacerdote, un juez, un profeta. Dios hablaba con Samuel. Era portavoz de Dios. Él traía lo que Dios le daba para el pueblo, pero también ministraba para Dios lo de su pueblo. Fue juez en Israel. Pero aquí es cuando él estaba niño y dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era un sumo sacerdote. Y la palabra de Dios escaseaba. ¿No será lo mismo ahora? ¿Por qué escasea la palabra? Pregúntese.
Ya se los he dicho muchas veces, decimos aquí no hay palabra, si somos un reino de sacerdotes. No tiene que escasear la palabra en mi vida ni en la suya. Pero aquí en este tiempo, el que estaba el sumo sacerdote, el sacerdote Elí, escaseaba la palabra. O sea que no había palabra para el pueblo. Y dice, usted sabe los 5 ministerios. Ahora para la iglesia, porque eso es para la iglesia, el apostolado que toma los 5 ministerios. El apóstol debe de tener los 5 ministerios. El apóstol es el enviado a fundar, a hablar la palabra de Dios. Por lo tanto, el apóstol debe ser profeta, porque el profeta es el que conduce, es el que marca el camino. Samuel era un profeta. El evangelista, el que alcanza las almas. El pastor, el que está preparando a la iglesia para el momento del matrimonio. El pequeñito, el maestro que le enseña a la iglesia cómo caminar. Dice que cuando esté completo, será como en el día de Elías, que le decía a su siervo, y el siervo le decía, veo como una pequeña nube, como el tamaño de una mano. Y es que iba a llover porque estaban esperando la lluvia. Cuando la iglesia esté completa, va a caer la lluvia de Dios, la bendición de Dios. Elí, en el tiempo de Elí, escaseaba la palabra. Aquellos días no había visión, ya no había palabra, ya no había visión con frecuencia. Y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, ¿qué estaba haciendo Elí? Acomodado. Cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Ya no había visión porque sus ojos empezaron ¿a qué? A oscurecerse de modo que no podía ver. Si no hay palabra, no hay visión. Y si no hay visión, el pueblo perece. Porque no tienen dirección. La iglesia requiere hoy de levantarse y volver a los cimientos en Cristo, que es la palabra, que es la oración, que es la integridad, que es la confianza, que es la intimidad y la comunión con Él. Estamos en un tiempo en que Dios dice que ya no durmamos. Porque el que duerme, entonces cuando venga Cristo, será como ladrón en la noche. Pero el que está vigilante, despierto y sobrio, este sabrá el momento preciso. Porque este tiene las vestiduras del soldado. Está siempre al frente. Está siempre vigilante. A un soldado no lo puede agarrar desprevenido el enemigo. Iglesia, que Dios nos ayude y no seamos como Elí, donde oscurece, la lámpara se está apagando. El sacerdote tiene que mantener al Espíritu Santo, que es en el lugar santo, que tenga ese aceite, que esté ese aceite para que alumbre y haya revelación. Y en esa revelación habrá adoración genuina y podrá entrar al lugar santísimo. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hora por tu multitud de gracia, tu multiforme gracia y bendición. Porque tú nos permites, Señor, conocer la verdad y poder aplicarla a nuestras vidas, accionarla.
Toma lugar en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Cristo de la gloria, a poder cada día, mi Dios, estar cerca de ti, para que no nos agarre, Señor, ese gran día, Señor. Ese gran día vendrá, mi Dios, donde la tierra se cubrirá de tinieblas, de oscuridad, pero que nosotros seamos los que vayamos, Señor, con Cristo a ese lugar que Él nos llevará, porque Él vendrá, mi Dios, como ladrón en la noche, y solo los que estén velando y suministrando el aceite serán alzados. Gracias, mi Dios, mi corazón te alaba y te glorifica y te bendice esta mañana. Y te pido, mi Dios, que seas tú con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.